Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. El título de María como Madre de la Iglesia fue proclamado el 21 de noviembre de 1964 por el Papa Pablo VI. Para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, proclamamos a María Santísima Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, ayer hemos concluido con la gran celebración de la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, sobre la Iglesia, donde estaban reunidos los apóstoles y en el centro nuestra Madre. Por eso la Iglesia, al iniciar este tiempo ordinario, nos ofrece la posibilidad de rezar y de pedir por intercesión de nuestra Madre, la Virgen, la bienaventurada Madre de la Iglesia. Iniciamos entonces nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores y pidiendo humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud del alma y del cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de la Iglesia, librarnos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es que la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago,
Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijos de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres el honor de nuestra raza. Tú eres el honor de nuestra raza. Que el Dios Altísimo te bendiga, hija mía, más que a todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Tú eres el honor de nuestra raza. Nunca olvidarán los hombres la confianza que has demostrado y siempre recordarán el poder de Dios. Tú eres el honor de nuestra raza. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa que es esta lectura, ¿verdad? En este día, el lunes, que estamos retomando en esta octava semana, en realidad ya, del tiempo ordinario. Aveña moñe en el tiempo ordinario. Y comenzamos con esta gran fiesta, ¿verdad? Esta fiesta que le dedicamos a nuestra Madre, María, Madre de la Iglesia. ¿Por qué, queridos amigos? Justamente porque la fiesta de Pentecostés, nosotros sabemos que María estaba también, hecho de los apóstoles, estaban reunidos y estaban esperando, y la fuerza del Espíritu que desciende. Y María entonces se presenta como la Madre siempre, la que acompaña, la que está presente en nuestra vida. Es la figura maternal, es la figura de un Dios con las características del Gesed, o mejor dicho aún en hebreo del Rajamín, porque Rajamín quiere decir misericordia, amor, pero Rajamín quiere decir útero materno, pero dice la Rajamín hebreo. Y se utiliza esa terminología para decir misericordia y amor de Dios. El amor y la misericordia de un Dios que ama desde las entrañas. Bueno, queridos amigos, y aquí nos presenta que este amor de madre es un amor que siempre cuida a toda la comunidad. Miremos en este pasaje tan sencillo del capítulo 19, del 25 al 27 del Evangelio de San Juan, junto a la cruz de Jesús, el sufrimiento, el dolor, la lucha, la salvación, la redención. Aquí estaba su madre y estaba la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Entonces aquí está la presencia, entonces, femenina, digamos. Aquí está la presencia del amor y de la misericordia de un Dios que acompaña al hombre en toda situación. Eso quiere decir, queridos amigos. Entonces estas mujeres están representando a la humanidad, porque recordemos que Javá, el amor, el Ahavá, la misericordia, Eva después, es la mujer. Es la humanidad, en realidad, queridos amigos, que necesita
siempre de este amor sincero, de este amor de madre, de este amor que proviene de las entrañas, en este caso el amor de Dios. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, refiriéndose, queridos amigos, a toda la humanidad. Mujer se está refiriendo, queridos amigos, ¿a quién? Y se está refiriendo a esta humanidad. Es la madre de la iglesia, es la madre de la comunidad, es la madre que acompaña siempre a la familia. Entonces, mujer, por eso no le dice María, no le dice su nombre, no le está especificando de una manera personalizada, sino que es hablar de la Ahavá, es hablar de la humanidad, es hablar de la Eva. Koan hacemos indepove de cuñacaraire y meacoave, humanidad. Aquí, ahí le tienes a tu hijo. Tener al hijo, queridos amigos, está queriendo decir justamente para nosotros el cuidado de una comunidad por los miembros de esta comunidad. Por eso que son imágenes importantes que nosotros tenemos que entender dentro de nuestra exégesis, para poder darle dentro de una hermenéutica, una interpretación adecuada. Entonces, la relación entre la comunidad e hijo. Porque después se dan cuenta, luego le dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Quiere decir que la comunidad que tiene que preocuparse del hijo, pero al mismo tiempo es el hijo que tiene que hacer lo suyo también. De la membujina, tienes que cuidar tu iglesia, tienes que cuidar tu propia comunidad. Queridos amigos, estos elementos para nosotros son esenciales dentro de un camino teológico profundo, de una exégesis bíblica, ¿verdad? Para llegar a una teología bíblica, para entender que el Señor hoy, al celebrar nada más y nada menos que a María, ¿verdad? Como madre de la iglesia, madre de la comunidad que tiene que preocuparse de cada uno de sus miembros, de cada uno de nosotros. Pero ñandea diga tuila cora ayente mañana o pojeyo bebé, ya pojeya lleva ya no pelle sabe comunidad, no. Hijo, para que hay ñangare colan decir ñangare colan de comunidades. Todos tenemos que poner el granito de arena para que la comunidad pueda crecer. Y toda la comunidad tiene que estar al servicio de cada miembro de la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos: anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que tenga una visión clara de la tarea evangelizadora que exige este tiempo, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que encuentren en los demás el refugio y la ayuda a sus necesidades, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña, el trigal. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos
nos dará su amistad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre El Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre lleno de bondad, que nos socorra el inmenso amor de tu Hijo unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María, que es Madre de nuestra Iglesia, no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado, para que enriquecida con su plenitud, la de tu gracia, fuera digna madre de tu Hijo, imagen y comienzo, madre de la Iglesia, que es la esposa de Cristo llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima tenía que ser, Señor, la Virgen que nos diera al Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima tenía que ser la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad y maternidad. Por eso, unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angai para pewi ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angai para pewi ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe ava angai para pewi orembo agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús de las 7 palabras y un grito. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Oración final. Señor, al recibir el sacramento celestial en esta conmemoración de María, Madre de la Iglesia, te pedimos que nos conceda celebrar dignamente, a imitación suya, el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracias. Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe.